A veces me pregunto si la vida podría haber resultado diferente si mi padre no nos hubiera dejado tan temprano. Ese día de primavera cuando falleció, yo todavía era una niña, solo tenía 6 años, pero el recuerdo de ese momento es tan vívido que parece que sucedió ayer. Recuerdo cómo, esa misma mañana, estaba haciendo sus famosos panqueques. No eran solo panqueques, eran obras maestras. Cada vez logró darles forma de caras, no solo círculos redondos. Él se reía mientras me mostraba su última obra maestra culinaria, y no pude evitar sonreír. Mientras tanto, mamá estaba poniendo la mesa, tarareando una melodía que ya no puedo recordar. El mundo entero, lleno del aroma de panqueques frescos, se sentía tan acogedor y familiar como si pudiera durar para siempre. Papá siempre me llamaba para ayudarme. Vana, princesa, ven a ayudar a tu viejo a voltear estas maravillas. Y corría a la cocina, dejando a mi conejito de peluche favorito en el sofá. No importa la edad que tenga, siempre recordaré cómo esos momentos se sintieron tan importantes, tan alegres. Pero todo cambió en un instante. Cuando corrí hacia él, de repente se agarró el pecho, su rostro se retorció de dolor. La espátula cayó al suelo con un estruendo agudo, y todo lo que pude ver fue su mirada, llena de miedo y dolor. Luego vinieron luces borrosas, sirenas intermitentes y gritos. De repente, todo se volvió extraño y aterrador. La ambulancia, los largos pasillos del hospital y luego, los gritos inolvidables de mi madre. Mi padre se había ido, dejándonos en esta enorme casa que instantáneamente se sintió tan vacía y fría. Después de eso, mi madre luchó por recuperarse. Lloró, pero finalmente conoció a David. Él era tan diferente, con ojos amables y una sonrisa amable, que despertó algo parecido a arrepentimiento en mí, aunque no podía entender exactamente por qué. Él fue lo suficientemente dulce como para convertirse en parte de nuestras vidas. Se casaron un año después y David se mudó con nosotros. Traté de acostumbrarme a su presencia, a su nuevo papel en nuestras vidas, pero no fue fácil. Entonces mamá me sorprendió de nuevo. Estaba embarazada. En ese momento apenas podía ocultar mis emociones: sorpresa, preocupación y confusión. Tenía solo 8 años y ahora iba a haber otro hijo, una nueva persona en nuestro hogar. Ignacio, a quien se suponía que debía amar y cuidar, nació cuando yo tenía 8 años. Con su llegada, sentí que comenzaba una realidad completamente diferente en nuestras vidas. Mamá dejó su trabajo para convertirse en ama de casa. Dijo que Ignacio la necesitaba. Recuerdo cómo brilló cuando dijo que ahora sería una hermana mayor, pero para mí se sintió como una pérdida, como si ya no fuera necesaria como lo había sido antes. Quería preguntarle, ¿qué pasa con mis primeros años? ¿No eran igual de importantes? Pero las palabras se me clavaron en la garganta como piedras. En cambio, vi cómo lentamente se perdía cuidando a Ignacio. Los ojos de mamá ya no brillaban como antes, y comenzó a olvidarse de mí cada vez más. Empecé a sentir este vacío, este abismo invisible entre nosotros. Ella olvidó empacar mis almuerzos escolares, y cuando se lo recordé, ella decía distraídamente: «Oh, lo siento, cariño, me quedé tan atrapada con Ignacio». David notó cuánto me molestaba esto. A menudo se preguntaba en voz alta si mamá estaba cometiendo un error al concentrarse tanto en Ignacio. Se preocupó, pero sus palabras no pudieron cambiar la situación. A medida que Ignacio crecía, la tensión en la casa aumentaba. Comencé a sentir que todo el amor y la atención que alguna vez se habían dirigido hacia mí se desvanecían. David intentó hablar con mamá, explicándole que no debería olvidarse de mí, que tenía 2 hijos, no solo uno, pero cada vez la conversación terminaba con la misma respuesta de mamá: «Todavía es muy pequeño. No lo entiendes». Yo también era joven. Como todos los adolescentes, creía que el mundo debería girar en torno a mí, que mis problemas eran los más importantes. Pero en el momento en que murmuré algo en voz baja, ya era demasiado tarde, nadie me escuchó.
y quizás nunca pueda explicar cuán profundamente me dolieron esas palabras inauditas. Había muchas cosas en nuestra casa, pero carecía de lo único que más necesitaba: atención, participación y cuidado. La situación llegó a su punto máximo cuando David sugirió inscribir a Ignacio en el béisbol de las pequeñas ligas. Estaba sentada en las escaleras, mirando mi tarea, sin saber siquiera qué estaba haciendo. Podía escuchar su argumento en la cocina, palabras volando como piedras afiladas, cortando el aire. No, la voz de mamá era penetrante, llena de ansiedad. ¿Sabes lo peligroso que es el béisbol? Podría ser golpeado por una pelota o torcerse el tobillo. Por el amor de Dios, Sara, necesitas entender que él todavía es un niño y que no puedes protegerlo de todo. Necesita experimentar la vida, respondió David, con voz suave pero firme. No puedes encerrarlo. Mamá se negó a ceder. En lugar de estar de acuerdo con David, inscribió a Ignacio en clases de arte en el centro comunitario, con la esperanza de que fuera más seguro. Todavía recuerdo cómo Ignacio se sentó allí, mirando una hoja de papel en blanco, con tanta desesperación que no pude evitar sentir pena por él. Arrastró el pincel por el papel, sus movimientos sin rumbo y desinteresados. Mientras otros niños creaban arte con entusiasmo, él simplemente se sentaba allí como si ni siquiera estuviera presente. Después de 3 clases, renunció, y mamá, como siempre, culpó a la maestra, diciendo que no entendían el espíritu creativo de Ignacio. Mientras tanto, David comenzó a pasar más tiempo conmigo. Tal vez fue su forma de equilibrar todo lo que sucedía a nuestro alrededor, o tal vez simplemente vio la chispa en mis ojos que tan desesperadamente necesitaba que alguien reconociera. Me llevó a clases de karate 3 veces por semana. Se sentó cerca y me animó, aunque grité más fuerte que todos los demás padres cuando gané mi próximo cinturón. Mis logros se convirtieron en su orgullo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí querido, importante para alguien. Él me dio lo que no pude obtener de mi madre: atención y reconocimiento. Pero mientras estaba floreciendo, recibiendo lo que hacía tiempo que me faltaba, Ignacio se estaba volviendo cada vez más difícil. Su habitación era un completo desastre. Juguetes, ropa y libros estaban esparcidos por todas partes, y mamá simplemente se volvía hacia mí con una mirada que parecía culparme por su desorden, como si yo fuera responsable de su caos y necesitara limpiarlo. Temo la idea de que Vanna se convierta en sierva y ordene la habitación de Ignacio, dijo una vez. Pero David, al oír esto, perdió los estribos. Ella no es su doncella, Sara. Necesita aprender a limpiar después de sí mismo. Mamá no pudo contenerse e inmediatamente respondió: la amas más que a tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratar a Ignacio de esta manera? Vi la cara de David oscurecerse, toda la pelea se le fue de las manos. Me miró con tanta tristeza, tanta culpa, que se me hizo difícil respirar. Levantó las manos en señal de rendición y dijo en voz baja: bien, bien, a tu manera. A partir de entonces, David dejó de discutir con mamá por Ignacio. Él ya no interfería en su dinámica, pero la mirada que me dio en ese momento lo decía todo. Él no se había dado por vencido conmigo, incluso si había dejado de pelear con mamá. Fue un pequeño consuelo, pero a veces las pequeñas comodidades son todo a lo que podemos aferrarnos. El día de la graduación fue agridulce. Me puse de pie con gorra y bata, escaneando a la multitud en busca de las caras de mis padres. Vi a David, su rostro brillaba de orgullo, sus ojos brillaban, y supe que estaba feliz por mí, como si yo fuera su propia hija. Mamá también estaba allí, pero su atención estaba completamente consumida por su teléfono. Seguía revisándolo, probablemente enviando mensajes de texto a la niñera de Ignacio. Fue duro, pero para entonces ya me había acostumbrado. Más tarde esa noche, David me llamó a su estudio. Tenía folletos universitarios extendidos ante él. «Puedes ir a donde quieras, Vanna», dijo. «El mundo está abierto para ti». Pero antes de que pudiera responder,
mamá irrumpió en la habitación como un torbellino. «No puedes hablar en serio», exclamó. «Necesitamos ahorrar dinero para el futuro de Ignacio. Él lo necesitará más que ella». El rostro de David se endureció, sus ojos se oscurecieron y vi esa expresión familiar que había llegado a conocer a lo largo de los años. Miró a mamá y dijo: «Esto no está en discusión, Sara. Ya tomé mi decisión». Escuché sus palabras, tratando de discernir cualquier sinceridad, cualquier posibilidad de que aún considerara las necesidades de Ignacio. Pero los intentos de David de ayudar a Ignacio habían sido eclipsados durante mucho tiempo por la decepción que ahora coloreaba cada palabra que hablaba. Estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su voz cargaba con el peso de la desesperanza, del tipo que proviene de tratar de arreglar algo que alguien más se niega a abordar. «Probablemente solo necesita apoyo», dije, aunque realmente no creía en mis propias palabras. Quería que Ignacio fuera diferente, pero sabía que era imposible. Él no era la persona que habíamos conocido alguna vez. El silencio en la mesa era pesado. Sabía que mis palabras no podían borrar los años que Ignacio había pasado protegido por su propia indulgencia, protegido por mamá de la realidad. Pero en el fondo, esperaba que si él pudiera ver mi vida, mi pequeño apartamento de una habitación que se había convertido en mi mundo, tal vez podría cambiar su perspectiva, aunque fuera un poco. Pero estaba claro que no tenía las palabras mágicas para despertarlo. «Tienes razón, Vanna», dijo David finalmente, dejando el tenedor. «Él no quiere cambiar, pero no puedo renunciar a él. Simplemente no puedo». Asentí, entendiendo que él, como yo, estaba en una encrucijada. Los dos sabíamos que Ignacio había elegido su camino y no teníamos derecho a forzarlo a otro. Sin embargo, David no podía dejar de preocuparse por él, y yo todavía sentía el peso de la inútil pelea de la que había sido parte pero que nunca podría ganar. La conversación volvió a mi nuevo hogar, pero su ligereza se vio ensombrecida por la tensión tácita entre nosotros. Los dos estábamos atados al pasado, a esos años de tratar de salvar a alguien que no quería ser salvado. «Has hecho todo lo que has podido, David», finalmente dije. «No es tu culpa». Sacudió la cabeza y noté que se le formaba un nuevo pliegue en la frente. No importaba cuánto lo intentara, no podía sacudirse la culpa. «No se siente así, Vanna», dijo en voz baja. «Tu madre piensa que no deberíamos interferir en su vida, que tal vez todos nuestros esfuerzos solo han empeorado las cosas. Tal vez solo necesita tiempo para resolverlo por su cuenta. Pero no puedo dejar de pensar que quizás, en algún momento, las cosas podrían haber sido diferentes». No sabía cómo responder. Yo también sentí que las cosas podrían haber sido diferentes alguna vez, pero ahora, desde la distancia, ambos nos enfrentábamos a la realidad de Ignacio, alguien que no sabía lo que significaba asumir la responsabilidad de su vida. «Tengo un plan», dijo David, devolviendo el enfoque a mi nuevo hogar. «Puedes invitarlo cuando esté listo. Quizás eso cambie algo». Sentí un dolor creciente acumulándose en mi pecho. No podía imaginar que él quisiera visitarme. Se sentía tan distante como una niebla que cubría los recuerdos de nuestra infancia. Pero estuve de acuerdo de todos modos. «Está bien», dije, «lo intentaré». Esa noche, no pude evitar la sensación de que estaba parado en una encrucijada. Todos nosotros, como lo habíamos hecho durante tantos años, seguimos intentándolo, pero todo lo que nos llevó fue a la soledad. La escuché atentamente, pero era difícil de creer. La conversación se sintió como un regreso al pasado largamente esperado y sin embargo extrañamente desconectado de la realidad. Mi madre, que una vez había estado tan llena de energía y determinación, ahora parecía indefensa, agotada por la lucha constante. La recordé en su juventud, una mujer impecable, siempre esforzándose por mantener el orden perfecto y anteponiendo a su familia. Pero ahora, ante mí, se sentaba una versión decaída de ella, con arrugas no solo por la edad sino por una profunda decepción. Esta no era la misma persona que solía regañarme por cada paso en falso, por cada queja.
La miré y no pude entender cuándo había sucedido esta transformación. Mamá, necesitas cuidarte mejor, le dije, tragándome mi creciente frustración. No puedes simplemente rendirte. Ella asintió en silencio, pero su mirada estaba vacía, como si hubiera aceptado su destino hace mucho tiempo, y ahora solo estuviera esperando a ver qué pasaría después. No fue solo una derrota, fue una vida entera perdida tratando de mantener todo y a todos a flote hasta que sus propias fuerzas se agotaron. ¿E Ignacio? ¿Está haciendo algo? Pregunté de nuevo, aunque ya sabía que la respuesta sería igual de decepcionante. Mamá volvió a cruzar los brazos sobre su regazo, sus dedos jugueteando nerviosamente con la tela de su falda. Noté que su rostro se tensaba, como si estuviera tratando de ocultar su vergüenza. Él, él está buscando trabajo, dijo ella, con la voz entrecortada, sin convicción en sus propias palabras. Pero no es su culpa, Vanna. Él está pasando por un momento difícil. Sentí que aumentaba una ola de irritación. No necesitaba explicaciones. Las había escuchado todas antes, cuando Ignacio era un adolescente, cuando carecía de disciplina y eludía la responsabilidad. Pero ahora, a los 20 años, todavía permanecía en su realidad virtual, evitando el mundo real que se desmoronaba a su alrededor. Realmente no había nada para él más allá de sus juguetes y sus amigos con quienes bebía y festejaba. No entiendo cómo puedes tolerar esto, dije, incapaz de ocultar mi enojo. Dices que está luchando, pero ¿luchando con qué? ¿Que no puede encontrar trabajo o que no quiere? Mamá parecía no estar preparada para mi agresión abierta. Bajó los ojos por un momento, luego me miró, su mirada teñida de agotamiento e impotencia. No lo entiendes, Vanna, y es complicado. No ves cómo está cambiando. Me recosté contra el sofá, tratando de calmarme. Cada palabra de ella se sentía como una excusa, y sabía que, a sus ojos, yo era quien la juzgaba, aunque eso no era del todo cierto. No la estaba juzgando lo que le había sucedido a nuestra familia. Una vez habíamos sido una unidad fuerte, pero ahora me senté aquí en esta vieja casa, donde todo parecía estar desapareciendo y desmoronándose, tratando de descubrir dónde habíamos salido mal, dónde estaban los momentos en que las cosas podrían haber sido diferentes. Puedes intentar justificarlo todo lo que quieras, mamá, pero no puedo aceptarlo, dije en voz baja. Sabes tan bien como yo que Ignacio no está cambiando, pero sigues poniéndole excusas. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciendo esto? Mamá no respondió, pero su expresión lo decía todo. Ella sabía que yo tenía razón, pero, como siempre, prefirió creer en sus propias excusas porque así era más fácil. En el momento en que Bianca, sin siquiera mirarme, rompió la bolsa de galletas con fuerza, sentí que algo frío y afilado, como un cuchillo helado, me atravesaba profundamente. Una sensación mixta de desconcierto e irritación llenó cada centímetro de mi ser. No fue solo una sorpresa que Ignacio, que parecía completamente absorto en sus juegos y sus interminables entrevistas de trabajo, haya traído esto mujer a nuestra casa. No, era algo más, algo indescriptible en ese momento. No solo la había traído, sino que la hacía desfilar como una insignia de orgullo, como una especie de logro. Retrocedí. Mi mirada se fijó en el papel tapiz descascarillado y en esa abolladura familiar en el techo, un recordatorio de los días en que David había cuidado esta casa como si fuera su fortaleza. Todo a mi alrededor se sentía extraño, extraño, como si estuviera parado en un espacio donde el orden y la armonía ya no existían. Bianca, tendida en el suelo, era la encarnación de ese caos, con su maquillaje pesado y su ropa ajustada, que parecía diseñada para gritar su valía a todos los que la rodeaban, pero sin mostrar respeto por nadie en absoluto. Prometiste que encontrarías trabajo, Ignacio, le dije, dirigiéndome a su figura indiferente, que era un mero telón de fondo de esta escena. Su rostro estaba medio oculto para mí, y sentí como si apenas pudiera verlo. Fue una sensación extraña.
estar tan cerca de mi hermano y sentir un abismo infranqueable entre nosotros. Él no respondió, solo asintió perezosamente y continuó tocando su teléfono. Bianca parecía fascinada por sus acciones, como si todo su mundo girara en torno a la pantalla. Sentí que una ola de desesperación se apoderaba de mí. Estas eran personas que conocía, pero habían perdido toda conexión con quienes alguna vez fueron. Mi mano instintivamente se cerró en un puño, pero me contuve. En lugar de continuar luchando contra la escena que tenía ante mí, me obligué a enfrentar la realidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo una familia que alguna vez estuvo llena de cuidados se volvió tan vacía y sin alma? Me di cuenta de que no habría respuesta, aunque el dolor de estas preguntas se filtró en cada fibra de mi ser. ¿Vas a hacer algo?, le pregunté a Ignacio, pero nuevamente mis palabras parecieron desvanecerse en el vacío sin llegar a su conciencia. Ya estaba absorto en un nuevo nivel de su juego, y antes de que pudiera terminar mi oración, murmuró algo en voz baja y volvió a lo que estaba haciendo. Me volví hacia mi madre, que observaba en silencio el caos, como siempre lo hacía, tratando de ignorarlo. Parecía cansada. Sus ojos, carentes de la determinación que alguna vez tuvieron, ahora reflejaban solo impotencia. Se sentó en la esquina, enmascarando sus emociones, pero sabía que era plenamente consciente de que todo esto era su responsabilidad. Como yo, ella estaba atrapada en este ciclo interminable, pero a diferencia de mí, ella no podía seguir adelante. «Mamá, ¿cómo puedes tolerar esto?», pregunté con calma, aunque mi voz no solo transmitía ira, sino también dolor. Él no trabaja, no busca trabajo, y tú, simplemente acéptalo. ¿Por qué sigues dejándolo sentado aquí mientras todo se desmorona? Ella me miró, y en su mirada vi el mismo agotamiento que la había atormentado durante años. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la responsabilidad y sus ojos se mantuvieron vacíos, como si hubiera dejado de esperar un cambio hace mucho tiempo. «No hay nada que pueda hacer, Vanna», dijo en voz baja, casi impotente. «He hecho todo lo que he podido». Suspiré, y sin saber qué más decir, salí. El aire nocturno era fresco, refrescante contra mi rostro, pero toda la tensión de la noche, todos los intentos de dar sentido a lo que había sido del hogar donde una vez me sentí segura, persistieron en mí. Esta casa, como toda mi vida, había sido consumida por un caos creciente. Respiré hondo y miré este fragmento de mi vida, una vez tan cerca de mi corazón, ahora extraño e irreconocible. Me quedé en el pasillo vacío, sin poder moverme, cuando una risa fuerte y burlona de Bianca resonó detrás de mí. Esa risa, cruda y despiadada como una espina venenosa, pareció atravesarme los hombros, haciéndolos temblar. Sus ecos resonaron en mis oídos incluso cuando mis pies comenzaron a moverse por el piso frío, alejándome de lo que acababa de presenciar. La puerta se cerró con un sonido que pareció resonar en el espacio, un eco que coincidía con el dolor de mi corazón. Fue una sensación extraña, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado repentinamente. Todo lo que sabía, todo en lo que confiaba, se había derrumbado con un choque hueco, dejando solo ruinas. No fue un giro inesperado. Había sospechado que algo andaba mal durante mucho tiempo, pero nunca pensé que dolería tanto. Esperaba esto de Ignacio, pero no de mi madre. Ella, en esencia, se había convertido en una extraña, como todas las demás personas a las que alguna vez amé. Volví a sentir el peso de sus palabras, su vacío y crueldad. Nunca entendiste que es un parásito, como un cuchillo al corazón. Todo lo que había intentado hacer, todos estos años dedicados a ganarme su amor, demostrando que valía la pena estar cerca de ella, ahora me sentía vacío e insignificante. Todos los sacrificios, todos los esfuerzos por ser una buena hija, no significaban nada. Sacudido, agarré mi bolso y me fui. Ni siquiera volví a mirar la casa que ahora pertenecía a Ignacio. No, no era una casa, era una caja donde escondía sus mentiras y ambiciones. No le creí, no podía creer que ella hubiera hecho esto, pero algo en sus ojos,
Esa expresión de fría indiferencia cuando me dijo que nunca me amó tanto como Ignacio, me hizo darme cuenta de que todo lo que pensaba de mí mismo, todo lo que esperaba obtener de ella, se había desvanecido. Mis pasos sonaban aburridos contra la calle vacía. La niebla, que descendía repentinamente sobre la ciudad, le dio un peso extra al momento. Me detuve en una esquina sin saber qué hacer, a dónde ir. No tenía planes, ni dirección. Todo lo que sabía era que ya no había hogar para mí. Estas dos personas que alguna vez fueron mi familia se habían convertido en extraños. Mi madre, que me había abandonado, e Ignacio, que siempre había permanecido a la sombra de su propia inacción. Y Bianca, con su sonrisa siniestra, ahora se sentía como una maldición que me perseguiría. Su triunfo fue mi derrota, su felicidad mi dolor. Me paré bajo la farola y pensé, ¿y ahora qué? ¿A dónde había llevado todo esto? Todo lo que sabía, todo en lo que creía, había sido destruido en un instante. Ya no podía pensar en lo que quedaba atrás. Tenía que seguir adelante. ¿Pero cómo? Miré mis manos, estaban vacías, como mi mirada. Pero si hubiera soportado estos años, también podría sobrevivir a este golpe. Quizás ahora era el momento de encontrarme de nuevo, de reconstruir mi vida sin mirar atrás, sin tratar de complacer a quienes nunca me entendieron. Di un paso adelante y finalmente me di cuenta de que ya no podía permitir que estas personas destruyeran mi alma. El viaje de regreso de la casa de mi madre fue borroso. No recuerdo el viaje de 4 horas, no recuerdo subir las escaleras a mi apartamento, ni siquiera recuerdo sentarme en el sofá. Todo lo que sentí fue vacío. El silencio que me rodeaba era ensordecedor, como si el universo mismo se hubiera aquietado, esperando a que volviera a mí mismo. Pero un pensamiento, como un rayo, atravesó mi mente. Mi mirada se posó en mi teléfono y vi la transferencia automática de dinero. 1.150 cada mes. Un año. Un año que no podía recordar, gastado en otros. Mi dedo se detuvo por un momento sobre la pantalla mientras las imágenes pasaban por mi mente. Mamá, Ignacio, Bianca, todos estos años, cada mes, cada transferencia, la deuda que había asumido voluntariamente. Sopesando todo en ese momento, presioné cancelar pago recurrente. Fue una acción decisiva, pequeño, pero muy significativo. Corté ese hilo que me había atado al pasado, un hilo que siempre se había sentido como una carga. En las semanas siguientes me sumergí en el trabajo. Sorprendentemente, el dinero que ya no envié no era una carga pesada. Al contrario, se convirtió en una oportunidad. Comencé a explorar opciones de inversión, buscando algo que pudiera cambiar mi futuro. Ahora, tuve la oportunidad de comenzar a ahorrar para mi propia casa. No era un apartamento que pudiera alquilar, no era un lugar donde siempre me había sentido como un extraño. No, ahora podía permitirme una casa de verdad. Un mes después de tomar esta decisión, mamá llamó. Sin ningún saludo, sin preguntar cómo estaba o cómo iban las cosas, al igual que estábamos continuando una conversación sin interrupción. No tenemos dinero, dijo, con la voz tensa. ¿Es esto un error bancario? No, respondí, sorprendido de lo tranquilo que sonaba. Cancelé las transferencias. El silencio en la línea era abrumador. Podía oírla respirar hondo, preparándose para explotar. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿te niegas a ayudar? Apenas pude contener la risa. ¿Todo lo que ella había hecho por mí? ¿Cuántos años había pasado tratando de ganarme su atención, su aprobación? Y aquí estaba ella de nuevo, presentándolo como su sacrificio. Un sacrificio que ella nunca me pidió. ¿Te olvidaste? Mamá continuó, su voz ahora teñida de ira y desesperación. Ignacio y Bianca necesitan ese dinero. Están planeando unas vacaciones. Oh, ¿en serio? La interrumpí, ni siquiera tratando de ocultar mi sarcasmo. ¿Ignacio necesita un descanso de los videojuegos y la cerveza? Sentí como si finalmente pudiera respirar, como después de aguantar la respiración durante tanto tiempo. Mamá, que siempre había puesto excusas por Ignacio,
Ahora intentaba culparme de sus problemas. Estás celoso porque le dejé todo a él. Lo has arruinado todo para mí. Sus palabras perdieron su poder. Yo, como alguien parado en un acantilado, sentía una ligereza con cada palabra. Más ligero porque finalmente había dejado de temer su ira, sus manipulaciones. Este era el punto de ruptura que había estado esperando, aunque no me había dado cuenta del todo hasta entonces. Adiós, mamá, dije. No me vuelvas a llamar. No esperé una respuesta. Presioné bloquear y dejé de escuchar. Pero no terminó ahí. En las semanas siguientes llegaron mensajes, llamadas, comentarios en las redes sociales, todo desde el mismo guión de siempre. Mamá lloró, me culpó por destruir a la familia. Ignacio envió mensajes agresivos explicando cómo los estaba privando de apoyo. Su creatividad no conocía límites, pero permanecí impasible. No estaba enojado, no me sentí culpable, no sentía que les debía nada. Esos $1,500 que ya no envié no eran solo ahorros, eran mi dinero, mi libertad, mi oportunidad de construir una vida que ya no dependiera de ellos. Pasó el tiempo. Finalmente pude comprar mi propia casa. No recuerdo cuándo me sentí como en casa por primera vez. En mi propia casa. Ese momento en el que te das cuenta de que ya no le debes a nadie, cuando puedes vivir según tus propias reglas. Comencé a dormir plácidamente. David habría estado orgulloso de mí. Sí, él habría estado orgulloso. Orgullosa de cómo encontré la fuerza para valerme por mí misma, para dejar de ser víctima de sus manipulaciones. Un día, al pasar por un sitio de construcción, vi un letrero de "Se busca ayuda". Por un momento pensé en tomarle una foto y enviársela a Ignacio, como solía hacerlo, pero ahora solo sonreí y seguí caminando. Ese ya no era mi problema, ya no iba a ser parte de su mundo. La libertad fue mi recompensa,